Bien, distinguidos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es el segundo video que guarda relación con el tema que iniciamos y que tiene que ver con el concurso donde ustedes van a participar activamente en la prueba escrita para el 31 de julio. Hoy, tal como lo había prometido, hablaremos de una manera muy resumida sobre el organigrama o la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación. Algunos ya le envié por correo electrónico el organigrama, que es donde aparece plasmado, aparece bien relacionado cada una de las áreas que comprenden a la Fiscalía General de la Nación. Y no solamente están las áreas, los grupos, sino que también aparece el fundamento jurídico sobre el cual se basa esta estructura, esta organización y esta división o estos componentes. Me permito recordarles que la Fiscalía General de la Nación fue creada en la Constitución Política de Colombia de 1991, que actualmente sigue vigente, obviamente, pero ella no empezó a laborar en ese año, sino que inició sus trabajos, sus labores, su operatividad, su actividad para el 1 de junio de 1992. Con el tiempo ha evolucionado, han surgido muchos cambios. Inició con una planta de personal de aproximadamente 5.000 personas y hoy día la conforman aproximadamente 25.000 en todo el territorio nacional. Hace presencia en gran parte del territorio de nuestro país y cumple una función específica de la cual hablaremos hoy de manera muy resumida, insisto. Bien, la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación tiene su fundamento en un decreto ley que sugiero que deben leerlo, tienen que leerlo necesariamente. Ese decreto ley es el 016 de 2014, el cual consta de 51 artículos. Me parece fundamental que lo lean, que lo analicen. Lo pueden buscar por internet y se encuentra a disposición de todo el público en general. Este decreto ley sufrió un par de modificaciones. Una de ellas fue en el año 2017 mediante un decreto ley 898. Y allí en ese decreto ley se creó la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones y Conductas Criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos. Y la Ley 2197 del 2002 también realizó unos cambios. Pues allí se creó la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos. Es un dato bastante interesante. Entonces les recuerdo, o les recomiendo más bien que lean principalmente el decreto ley 016 de 2014, porque si usted observa, detalla un poco el organigrama de la Fiscalía, si lo hace así, a simple modo, usted no lo va a entender. Pero si juntamente con el organigrama usted lee el decreto ley, insisto, 016 de 2014, entonces ya va a comprender, va a entender cuáles son las funciones que desempeñan cada uno de los despachos que aparecen allí, o relacionados, despachos, oficinas, direcciones, en fin. Bien. Me permito recordarles que
la Fiscalía General de la Nación tiene su sustento en la Constitución Política de Colombia, más exactamente en el artículo 249, 250, entre otros. En el artículo 249 hace alusión sobre la manera como se elige el fiscal general de la nación. Yo creo que todos sabemos, porque eso es muy frecuente que esta noticia se divulgue por los medios de comunicación de manera masiva. Normalmente el presidente envía una terna a la Corte Suprema de Justicia, y luego que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen con ellos, les hacen algunas preguntas, algunos análisis, entonces toman la gran decisión de escoger al nuevo fiscal general de la nación, que tiene una duración en el cargo de 4 años. Recordemos que, bueno, ahí en el mismo artículo 249 de la Constitución Política de Colombia nos habla de que la Fiscalía pertenece a la rama judicial. Recordemos, eso lo vimos en las clases de sociales cuando estábamos en el colegio, que existen 3 grandes ramas del poder público. Una de ellas es la rama ejecutiva, la otra es la rama judicial y la otra es la rama legislativa. La rama ejecutiva está conformada por el presidente de la República y todos sus ministros de despacho, los que hacen parte del gobierno nacional. La rama ejecutiva también comprende los gobernadores, alcaldes y otro grupo de personas que representan políticamente a la sociedad. Eso hace parte de la rama ejecutiva. La rama legislativa está conformada por el Congreso de la República. Y no olvidemos que el Congreso de la República tiene 2 cámaras, unas cámaras, por decirlo de alguna manera, para que puedan entenderlo mejor. Está la Cámara Alta, conformada por el Senado, y la Cámara Baja, conformada por la Cámara de Representantes. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Y la rama judicial, obviamente dentro de la rama judicial aparecen los despachos de los juzgados, aparece la Corte Suprema de Justicia y otras grandes instituciones del Estado, pero dentro de esas grandes instituciones también está la Fiscalía General de la Nación. Entonces ya usted se está ubicando, ya sabe que la Fiscalía pertenece a la rama judicial del poder público. Y por consiguiente, como no tenemos un régimen especial, los trabajadores de la Fiscalía, para poder alcanzar una pensión, tienen que cotizar el número de semanas que exige la ley normalmente, y además de eso, de las semanas cotizadas, también se tiene en cuenta la edad mínima para poder adquirir ese derecho. La única excepción serían los servidores de la Fiscalía que cumplen con funciones o que tienen funciones de policía judicial permanente. Ya ellos tienen un tratamiento especial y podrían alcanzar o a disfrutar su pensión a una edad más temprana que los demás. Eso ya depende del tiempo que tenga esa persona de tener las funciones permanentes de policía judicial, y eso sería un cálculo, pero no es objeto de nuestro estudio en el día de hoy. Ahora, las personas que se inscribieron para participar en el concurso como agentes de protección y seguridad 2 tienen funciones de policía judicial. Eso es un dato interesante. Si usted llega a clasificar, si usted llega a pasar, si usted llega a ganar, a sacar la puntuación que se exige durante todo este proceso, si usted llega a firmar el acta de posesión, porque los servidores públicos no firman contratos, estoy hablando en la Fiscalía específicamente, usted, si logra obtener el puntaje esperado, deseado, anhelado, si logra pasar todos los filtros, usted no va a firmar un contrato de trabajo. Usted lo que va a firmar es un acta de posesión. Es un acto administrativo que
tiene un aval muy significativo, y a través de ese acto administrativo que usted firma, usted empieza a ser parte de la Fiscalía General de la Nación, pero para el caso suyo sería con funciones de policía judicial. Y de ese tema de la policía judicial tenemos que hablar en el próximo video para que usted pueda ubicarse mejor, porque lo más seguro es que para la prueba escrita, de acuerdo a los ejes temáticos que aparecen allí en el aplicativo de Sitka, plataforma o aplicativo de Sitka, se dice que uno de los temas a evaluar será ese, la policía judicial. Entonces, para el próximo video vamos a hablar de ese tema. Bien, entonces el artículo 249 de la Constitución Política nos habla acerca de cómo es elegido el fiscal general de la Nación, el perfil que debe tener, los requisitos que debe cumplir, y que la fiscalía pues pertenece a la rama judicial. Por su parte, el artículo 250, el artículo número 250 de la Constitución Política, entre otras cosas, la Constitución Política es la norma que está por encima de las demás normas en el territorio nacional, y todas las leyes, todos los decretos, todas las resoluciones y todas las manifestaciones de la administración tienen que estar apegadas o guardar consonancia, guardar concordancia con lo que dice la Constitución Política. Si una ley es sancionada, pero se logra demostrar de que esta ley va en contra de lo que dice la Constitución o en contra de los derechos fundamentales que registra la Constitución Política, entonces esa ley será declarada inexequible. Eso significa, por la Corte Constitucional, eso significaría entonces que dicha norma desaparecería para el ordenamiento jurídico. Así la importancia de entender un poquito qué es la Constitución Política, y obviamente en otro video hablaremos de ese tema, que es supremamente interesante. Entonces, en el artículo 250 dice funciones. Como funciones, la Fiscalía General de la Nación adelanta el ejercicio de la acción penal y realiza investigación de hechos que revisten las características de un delito. El ejercicio de la acción penal. Es decir, que la Fiscalía General de la Nación es la única entidad del Estado, que tiene la potestad, la facultad de iniciar investigaciones de carácter penal. Bueno, habrán excepciones y ahorita vamos a hablar de eso. Pero eso está, la investigación penal está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Y la Fiscalía actúa de dos maneras. La Fiscalía actúa por oficio, de manera oficiosa. ¿Qué significa eso de manera oficiosa? Pues significa de que ella por iniciativa puede investigar ciertas conductas, ciertos actos que al parecer podrían ir en contra de lo que está establecido en el Código Penal o vulnerar o lesionar artículos del Código Penal. Entonces ahí entra en escena la Fiscalía. En algunos casos actúa de manera oficiosa, es decir, que en algunos casos no se necesita que la persona acuda e interponga la denuncia, porque ella lo haría sin necesidad de que otra persona active ese proceso judicial. Y también actúa cuando se interpone una denuncia o querella. También tiene esa facultad, y por eso en las diferentes sedes de la Fiscalía a nivel nacional hay unas salas especializadas donde atienden a los usuarios para que ellos expongan sus inquietudes y le comenten a los asesores lo que les pasó, lo que les está sucediendo, y los asesores determinarán si verdaderamente todo eso podría generarse en una denuncia
o simplemente se le podía dar trámite con otra entidad, llámese comisaría de familia o inspecciones de policía. Ya eso lo determina una persona que tenga conocimientos en derecho, necesariamente tendría que ser así para ubicar mejor a los usuarios. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es una demanda y una denuncia, porque a veces llegan usuarios a la fiscalía diciendo: señor, vengo a interponer o a colocar una demanda. Y las demandas no se interponen en la fiscalía, las demandas son las que se inician en los juzgados, en los despachos de los juzgados. Pero las denuncias sí se colocan o sí se interponen en la Fiscalía General de la Nación, que pueden ser denuncias de manera presencial, se pueden interponer por escrito, por correo electrónico, se pueden interponer y en algunos casos también algunas personas logran ingresar a la página web de la Fiscalía General de la Nación y pueden denunciar, pero no en todos los casos, sino en algunos delitos en especial, no en todos los casos. Pero la Fiscalía se encarga de eso. La Fiscalía recibe la denuncia formulada, empieza a hacer la investigación para confirmar si lo que aparece plasmado allí concuerda con la realidad, recauda las pruebas o elementos materiales probatorios, evidencia física, recauda todo lo que tenga, lo que pueda recaudar, y luego determinará si puede o no acusar a una persona que está siendo investigada. Bueno, hay unas fases, todo eso tiene unas fases. El derecho penal, el proceso penal tiene unas fases que obviamente tenemos que hablar más adelante. Pero entonces básicamente la Fiscalía investiga, es una función inherente, investiga y posteriormente, cuando ya tiene todo bien reunido, cuando tiene todo bien acomodado, entonces acusa ante los jueces de la República. Bueno, me llama la atención que el numeral 7 del artículo 250 de la Constitución Política dice velar, ojo que esto es una función de la Fiscalía, velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Bueno, entendemos como víctimas las personas que sufren el daño como consecuencia de una conducta punible, de un injusto, de un delito. Entonces la Fiscalía también debe velar por la protección de las víctimas. Eso lo hace, pero no en todos los casos. Dice que debe velar por la protección de los jurados. Bueno, eso acá en Colombia no se aplica, eso es en Estados Unidos, que existen los jurados en los procesos penales. Protección, la Fiscalía debe brindar protección a los testigos y a los intervinientes. Bueno, entonces, ¿cómo hace la Fiscalía para brindar protección a estas personas que tienen esta calidad? Bueno, eso depende del caso, depende del delito, depende de muchas cosas. Pero básicamente la Fiscalía protege a estas personas a través de un despacho que se llama Dirección de Protección y Asistencia. Así que las personas que tienen el cargo de agente de protección y seguridad, ya sea 2, 3 o 4 o 1, estas personas hacen parte de esa oficina que se llama Dirección de Protección y Asistencia, y aparte de que un agente de protección está entrenado, facultado para brindar seguridad a instalaciones de la Fiscalía, a las sedes de la Fiscalía, a funcionarios de la Fiscalía, también está entrenado para brindar protección a aquellas personas que hacen parte de un proceso penal y que son víctimas o en algunos casos cuando son testigos. Y esa oficina de protección y asistencia, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la ciudad de Bogotá, en el búnker, en el nivel central. Y esta oficina tiene tiene algunas sedes. Aquí en la costa hay una en Barranquilla, también tiene otra sede en Montería y en otras regiones del país.
obviamente en Bogotá, en el eje cafetero y supongo que en otras ciudades donde amerita estar. Y ellos se encargan básicamente de eso, de proteger a los testigos y a las víctimas en algunos casos especiales. Y el resto de agentes de protección que están en otras sedes de la Fiscalía se dedican básicamente a brindar seguridad en las sedes y a ejercer de alguna manera el control en los usuarios y apoyar mucho la parte de la seguridad para prevenir al máximo atentados terroristas, actos terroristas y prevenir al máximo, buscar los medios, los mecanismos idóneos para impedir de que en las instalaciones de la Fiscalía se sufra alguna lesión, o sea, que de pronto algún trabajador o un servidor de la Fiscalía reciba alguna lesión por parte de un usuario o un agente externo. Obviamente eso lo vamos a debatir en los próximos videos, pero esto lo hago de manera resumida para que tengamos una idea más profunda sobre lo que es o sobre a qué oficina, despacho pertenece aquellos que se posesionarán como agentes de protección y seguridad. Bien, el artículo 51 de la Constitución Política sigue hablando sobre las funciones especiales del Fiscal General de la Nación, o también habla de los delegados, que son los fiscales que operan en todo el territorio nacional, y en ese mismo artículo habla acerca de investigar y acusar. Dice, si hubiere lugar directamente o por conducto del vicefiscal general o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional. Bien, el fuero constitucional también es otra figura jurídica importante que vamos a estar hablando más adelante. No podemos hacerlo hoy porque vamos a hablar de las cosas más básicas, más sencillas para poder entender quizás las cosas más complejas. De pronto para aquellos que son abogados se les hace más fácil asimilar toda esta información. Así que trataré de utilizar el lenguaje más sencillo posible para que usted pueda entender a qué es lo que me estoy refiriendo. Bien. Por último, porque ya el tiempo se nos fue y yo tengo otro compromiso. Al revisar el organigrama, insisto, perdone que sea tan insistente, pero cuando usted revise el organigrama de la Fiscalía, necesariamente tiene que ir leyendo el decreto ley 016 del 2014. Por favor, no se le olvide eso, es importante. Entonces, cuando usted observa el organigrama de la Fiscalía, se da cuenta de que en primer lugar aparece el Fiscal General de la Nación, primera instancia, que es el nominador, es el líder máximo de esta entidad tan grande y que ha hecho una gran cantidad de cosas muy buenas por este país. Entonces, el Fiscal General de la Nación es la cabeza visible, es el que representa a la Fiscalía a nivel nacional, pero él no trabaja solo. Tanto en la parte derecha como en la parte izquierda del Fiscal General de la Nación, dentro del organigrama, allí que están coloreados con color azul, en la parte izquierda de ustedes dice Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la parte derecha dice Dirección Ejecutiva. También habla acerca de la Dirección del Control Disciplinario, Dirección de Control Interno, etc. Todos ellos todos esos despachos son muy importantes porque hacen parte del área estratégica. El área estratégica es el área que sirve para planear
todo lo que la Fiscalía debe hacer, debe planearse desde el área estratégica, es la que lleva las estadísticas, coordina todo lo que tiene que ver con el tema de personal, es la que orienta al fiscal general de la Nación y es la que ayuda a mostrar los resultados. Es una parte muy importante. O sea que la Fiscalía tiene una división en sus funciones. Está por un lado la parte estratégica, área estratégica, y también está por otra parte el área que es misional. Son dos áreas diferentes. Entonces, el área estratégica es una parte muy importante y la mayoría de los despachos de las oficinas se encuentran en el búnker en Bogotá o en otras áreas o dependencias, otras instalaciones en Bogotá, la gran mayoría, mientras que el área misional ya es un poco diferente, porque el área misional cumple o acata, obedece lo que el área estratégica propone. Entonces el área misional ya está conformada por los fiscales de despacho, por los asistentes de fiscal, por los investigadores que van a la calle a recolectar la información, las evidencias, el elemento material probatorio. Y en el área misional también nos encontramos los que hacen parte de la Dirección de Protección y Asistencia, específicamente los agentes de protección, porque de alguna manera ellos ayudan a cumplir con la misión de la Fiscalía. Entonces existen dos grandes áreas, no olviden eso, la parte misional y la parte estratégica. La parte estratégica es la que dice cómo se debe hacer el trabajo, la labor, y el área misional es la que ejecuta lo que ellos están recomendando o lo que ellos están dirigiendo, lo que están diciendo, lo que están indicando, y todos ellos trabajan, obviamente, trabajan en armonía, en conjunto, y el fiscal general de la Nación al final de cuentas es quien aprueba o desaprueba lo que ellos proponen. Bien, la Fiscalía General de la Nación está o hace presencia a través de las direcciones seccionales. Eso aparece también en el cuadrito que les envié en el formato del organigrama. La hoja número 1 aparecen los diferentes despachos, las diferentes oficinas, la Dirección de Control Interno, por ejemplo, que es la que se encarga de revisar que el trabajo se está cumpliendo bien, que los formatos se estén diligenciando de manera correcta, que el archivo se esté manejando adecuadamente. La Dirección de Control Disciplinario, que es la que se encarga de investigar a los servidores públicos, a los servidores o a los servidores de la Fiscalía que cometan irregularidades en relación al servicio que prestan. Está la Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Altos Estudios, que es la que hace parte del proceso de formación, capacitación y entrenamiento del personal de la Fiscalía. Está la Dirección de Protección y Asistencia, que hace parte o depende directamente del despacho del Fiscal General de la Nación. Importante esta Dirección de Protección y Asistencia, porque no olviden que todos los agentes de protección y de seguridad dependen de este despacho, de esta dirección. También está la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, que es la que está conformada por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Es decir, que la Fiscalía General de la Nación tiene su propia Policía Judicial, que es el CTI, y la Fiscalía no solamente trabaja con el CTI, sino que también trabaja con funcionarios o servidores de la DIJÍN, que son personas que hacen parte de la Policía Nacional, pero que tienen funciones permanentes de Policía Judicial. Más adelante lo estaremos explicando de una manera más concisa y más precisa. Entonces, ahí en el organigrama ustedes se pueden dar cuenta que del despacho del Fiscal General de la Nación se desprenden una cantidad de oficinas.
Y del despacho del vicefiscal general de la Nación también se desprenden otras oficinas. Y este personaje, esta persona, el vicefiscal, tiene la responsabilidad de supervisar la labor que hacen cada una de esas áreas o grupos de trabajo. Del vicefiscal general de la Nación dependen 3 grandes despachos. Está la delegada contra la criminalidad organizada. Segundo, delegada para las finanzas criminales. Tercero, delegada para la seguridad territorial. Y esta delegada para la seguridad territorial es importantísima porque ella hace presencia en diferentes partes del país y a su vez tiene a su cargo las direcciones seccionales. Las direcciones seccionales son unas oficinas que se encuentran en las ciudades principales, están distribuidas en todo el territorio nacional y están bajo la coordinación de un director seccional que es el que maneja administrativamente cada seccional y cada área de trabajo para que la Fiscalía pueda cumplir con la misión que la caracteriza. Bien, vamos a dejar por hoy por aquí para no saturarlos tanto. Me extendí muchísimo, los videos deben ser mucho más cortos. Son 31 minutos y para la próxima me comprometo en seguir enviando video con una información relevante e importante para que podamos conocer un poquito más sobre las seccionales y sobre la distribución de la Fiscalía General de la Nación en el país. Bueno, eso es todo por hoy. Les dejo la tareita de leer, por favor, el decreto ley del que les he hablado. Léanlo, analícenlo, léanlo y compárenlo, por favor, insisto, con el organigrama que les envié a sus correos. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Si tienen alguna duda con relación a lo que hemos hablado, pues me escriben al WhatsApp y con mucho gusto yo les estaré dando la respuesta. Es más, las respuestas podíamos publicarlas para el próximo video. Bien, muchachos, que tengan una feliz tarde. Un abrazo para todos.